Al hablar de racionalismo, pues tenemos ante todo que salir al paso a un prejuicio muy generalizado que le hace injusticia y pervierte de antemano su recta comprensión. Dice Hirschberger que normalmente es la creencia de que racionalismo significa tanto como pura filosofía de conceptos, y entonces se impone una distinción entre racionalismo como una postura nociológica fundamental y el racionalismo como método científico o escolar. Como postura nociológica fundamental del racionalismo, no quiere ser ciertamente pues pura filosofía de conceptos o sacar exclusivamente de la razón todo conocimiento. Ya su primer representante moderno, Descartes, pues rebate a aquellos filósofos que imaginan que va a salir la verdad de sus propios cerebros, sin contar con una experiencia como Minerva de la cabeza de Júpiter, y concretamente afirma que no avanzará la astrología sino después de que se hayan podido examinar los movimientos efectivos de los astros, ni la mecánica sino después de que se haya observado el movimiento físico de los cuerpos. Dice el propio Hirschberger que desatiende la experiencia, pero lo típico del racionalismo es que para él reviste mayor importancia lo necesario, sea en el orden del ser, del espíritu o de los valores, que lo dado solo como hecho. La denominación de racionalismo como método científico escolar la aplicamos a aquella concreta manera de trabajo científico y didáctico no infrecuente en la que se paga excesivo tributo de fidelidad a las palabras y conceptos recibidos, opiniones de libros y de escuelas, pues sin tomar la molestia de contrarrestarlas con la realidad viviente de las cosas. Este segundo racionalismo se junta frecuentemente con el primero, pero puede encontrarse en cualquier parte. Podríamos denominarlo como hecho metódico o racionalismo de escuela. Las aspiraciones fundamentales de Descartes, Spinoza y Leibniz no quedan desvalorizadas por sus hierros. El racionalismo nociológico cala más hondo, delimita un importante problema lógico y ontológico, el problema del apriorismo. La pregunta es entonces, ¿cómo podemos estar seguros de lo que sabemos? Es la pregunta que René Descartes intentó dar respuesta a partir de someterlo todo lo que sabía a lo que él llamó la duda metódica. De este modo, el primer paso que da en busca de un conocimiento válido es adoptar una actitud escéptica y poner en duda todo lo que se sabe, porque de acuerdo con sus pensamientos, de esa duda debemos partir para encontrar aquello de lo que definitivamente no podríamos dudar. Citando a Descartes, en el discurso del método, comenta que todas las cosas que él ve son falsas. Se persuade de que no ha existido nunca nada de lo que la falta de memoria le representa. Piensa que no posee sentidos, cree que el cuerpo, el rostro, la extensión, el movimiento y el lugar son más que ficciones de su espíritu. Se pregunta, ¿qué es entonces lo que puedo tener por verdadero? Tal vez únicamente que nada cierto hay en el mundo, pero, si me engaño, dice Descartes, no hay la mejor duda de que existo, y por mucho que me engañe nunca podría hacer que yo no fuera nada, mientras yo pensase que era algo. De suerte que después de haberlo pensado mucho y de haber examinado cuidadosamente pues todas las cosas, es preciso concluir, finalmente, y tener por verdadero que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera, tantas veces como yo la pronuncie o la conciba en mi espíritu. El proceso que Descartes propone seguir, de acuerdo con Prieni, es el de dudar de todo, hasta el punto en que supone la existencia de un genio que lo engaña a propósito, y que en realidad nada de lo que sabe es cierto. Pero en el camino se da cuenta de que no puede dudar de algo en particular, de que está dudando, y por lo tanto, de que está pensando. Porque si bien todo puede ser negado o puesto en duda, siempre se necesita a alguien que lo haga, es decir, que lo ponga en duda mediante el pensamiento. De modo que incluso en el extremo de dudar de todo, de lo único respecto de lo que tenemos evidencia cierta es que pensamos. Descartes sintetizará esta certeza en una frase: cogito ergo sum. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para poder platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos dando una pequeña introducción al pensamiento racional desde la perspectiva de René Descartes, todo ello con el apoyo de Johannes Hirschberger y Ernesto Prieni. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like, suscribirse y sin más preámbulos, pues vámonos para allá.
hay tesis, arte, cultura y educación. Esta expresión en latín de cogito ergo sum, que podemos traducir como pienso, luego existo, es la conclusión en la que Descartes hace descansar la única certeza que se puede concebir. Se trata de una intuición, es decir, de una idea que no permite dudar de ella. Es importante anotar al respecto que eso no necesariamente significa que nuestra existencia depende del pensamiento. Por el contrario, la conclusión principal de dicha frase radica en que en la medida en que estoy seguro de que pienso, puedo darme cuenta de que también existo. Este pensamiento, dice Priani, es un gran avance, pero al mismo tiempo un problema. A saber, a partir de la duda metódica, Descartes solo ha probado que él existe y que él piensa. Pero ¿y dónde quedan los demás? Suele plantear que en tal sentido que esta formulación cartesiana del cogito es solipsista, pues solo puede demostrar la existencia del sujeto que conoce, pero no la de la existencia de los elementos, seres o objetos fuera de este. Es decir, si solo puedo estar seguro de que existo porque pienso, ¿cómo puedo saber con certeza que fuera de mí existen otras cosas? Como un intento por resolver la dificultad que representa el solipsismo, Descartes también recurre a las tesis de las ideas innatas. En la concepción cartesiana, pues se trata de ideas que para él ya se encuentran o existen en nuestro espíritu, incluso antes del nacimiento, que son las estructuras a partir de las cuales podemos conocer, de manera cierta, todo nuestro entorno. La concepción de la existencia de ideas innatas, sin embargo, no resuelve el problema central del solipsismo, pues aun cuando existieran estas ideas, lo harían en mi pensamiento, por lo que no habría manera de demostrar que hubiera algo fuera de mí. Incluso existe la posibilidad de que un genio maligno hubiera colocado esas ideas en mi mente, solo para engañarme y hacerme creer, pues, que hay un mundo externo, cuando en realidad estoy solo en la existencia. Para superar estos problemas, Descartes recurre a la idea de Dios. Esta idea innata, que presupone la existencia extramental de Dios, es decir, que existe fuera de mi pensamiento, es la que permite afirmar, dice Hirschberger, que existe una realidad más allá del sujeto que conoce. De esta manera, la idea innata de Dios es, para Descartes, la que garantiza que, primero, no nos engañemos, segundo, que el mundo es eterno, es como lo sentimos, y finalmente, que dicho mundo es tal como lo representamos. Pero entonces, ¿nos equivocamos cuando, por ejemplo, creemos ver algo que no está ahí? De hecho, así es. Es decir, sí, nos equivocamos, y en la mayoría de las ocasiones lo hacemos por no sujetarnos a un orden para pensar que nos evitaría caer en tales errores. Tomando en cuenta este tipo de reflexiones, Descartes concluyó que el pensamiento racional que conduce a la verdad es aquel que se desarrolla conforme a un método ordenado que sirve para validarlo y no a partir de nuestras fantasías o deseos. Las preocupaciones de Descartes fueron sobre todo de orden teórico. Su geometría, donde expone el descubrimiento de la geometría analítica, permite, mediante los sistemas de coordenadas, unir geometría y álgebra, y promete calcular el universo mediante los números y un método. El descubrimiento de la geometría analítica es uno de los grandes pasos en la historia del pensamiento, tanto por su valor intrínseco como por las posibilidades de aplicación de la materia del mundo físico. Dice Shirao que nadie como Descartes había dado tanta importancia al método. Para él, el encuentro de un método preciso es la primer condición del pensamiento, y este método no se contenta con aproximaciones y no se contenta con la experiencia de dudosa calidad, quiere llegar a la certidumbre completa. De ahí que una de las claves del método cartesiano se encuentra en el deseo de superar todas las dudas. De la misma manera que Sócrates en su tiempo, Descartes se opone a los escépticos dudando más que ellos. Dudar para no dudar. Tal es la esencia del pensamiento crítico que Descartes coloca en el meollo de su razonamiento filosófico, el método cartesiano, con el cual se inicia una nueva etapa del pensamiento europeo. Presupone sucesivamente una serie de 4 reglas que aparecen en la segunda parte del discurso del método. La primera de estas reglas contiene el germen de la filosofía cartesiana. Puede dividirse en 2 ideas centrales. Primero, si queremos conocer algo, debemos evitar la precipitación y la prevención. Segundo, una vez evitadas ambas, debemos proceder con claridad y distinción. Debemos poner en duda la realidad para alcanzar la verdad. Dice Shirao que lo que Descartes entiende por prevención es lo que hoy llamaríamos prejuicio. Lo primero que debemos poner en duda es lo que el propio Descartes llama el conocimiento de oídas, el que proviene de lo que nos enseña la familia, del grupo social en el que vivimos, etc. Es una tendencia cartesiana a adoptar una actitud crítica personal
esta idea que debemos prescindir de la tradición para empezar de nuevo a pensar por nosotros mismos. La segunda regla del método aclara la primera. Lo que en ella nos dice Descartes es que para que una idea sea clara y sobre todo distinta, es necesario analizar cualquier problema que se presente. Dividir, es decir, analizar, significa precisamente ir al encuentro de las partes que integran una cosa, pero el análisis no es suficiente por sí mismo. Si tan solo tuviéramos un conocimiento analítico, nunca tendríamos un verdadero conocimiento, sino una serie de hechos o de ideas desparramadas y sin coordinación entre sí. Es así como surge la tercera regla, en donde el análisis requiere de la síntesis, es decir, la reconstrucción de una totalidad después de que sus partes son claras y distintas. Solo mediante ella podemos obtener un conocimiento cabal de las leyes generales de algo y no solo de las partes que lo constituyen separadamente. La cuarta regla, muy típica del pensamiento cartesiano, exacto y paciente, indica que cualquier proceso de pensamiento o cualquier experimento debe repetirse varias veces para que estemos seguros de la verdad a la que se pretende llegar. Estas reglas asientan que el conocimiento es siempre un análisis entre dos síntesis. La primera síntesis, la oscura, de quien ve por primera vez un conjunto de objetos. El análisis lleva a entender las partes constitutivas de este conjunto. Y la síntesis clara, que resulta de la recomposición y reestructuración de aquello que el análisis nos ha mostrado acerca de los elementos del objeto que se estudia. Con las reglas del método tenemos el marco general que nos permitirá discernir entre la verdad y el error. Pero si las reglas nos explican qué debemos hacer para encontrar la verdad, no acaban de explicar claramente cómo debemos hacerlo ni cuáles son los razonamientos que permitirían pensar con claridad y distensión. La teoría de la intuición y de la deducción explica el significado de estos procedimientos que permiten llegar a una certeza absoluta. El gran descubrimiento de Descartes, dice Shirao, es el del método. De él se derivan ideas importantes como la de cogito, la existencia de Dios y, en casos más específicos, su discutible explicación del funcionamiento mecánico del cuerpo y su indiscutible ciencia geométrica. Las últimas consecuencias de la filosofía de Descartes, es decir, su teoría de la sustancia, conducían un dualismo de imposible solución. Así Descartes dejaba un método preciso y un problema abierto a la filosofía racionalista de sus sucesores. Todos ellos se emplearon en buena parte del método cartesiano, y aunque ninguno de ellos pudo aceptar su dualismo. De acuerdo con Hirschberger, se ha dicho que Descartes es el primero y el último gran filósofo francés. Aun con ello, puede estar orgullosa Francia. Tal es su significación histórica. Descartes creó en efecto nada menos que la problemática que dio pauta al quehacer filosófico moderno. Esto aún ahí donde se le combatió. Al respecto de Descartes, dice Heidegger que toda la metafísica moderna, incluido Nietzsche, se sustenta en la interpretación del ser y de la verdad introducida por Descartes. Las transformaciones esenciales de la posición básica de Descartes que desde Leibniz se producen en el pensamiento alemán no superan en modo alguno dicha fundamental posición. Al contrario, solo con ella se despliega todo el alcance metafísico de aquel pensamiento y se crea con ello las premisas doctrinales de todo el siglo XIX. A Descartes se le llama, con pleno derecho y autoridad intelectual, el padre de la filosofía moderna. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden, por favor, regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.